¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a Mujeres. Este día vamos a platicar acerca de un tema muy relevante que tiene que ver con nuestras niñas y es cómo les estamos enseñando acerca de finanzas, es decir, la importancia del ahorro, la importancia de las inversiones o de ser independientes económicamente y de cómo esto puede incidir en su futuro. Así que, si le parece bien, comenzamos. Tengo el gusto de presentarles esta noche a la maestra Cintia Valeriano. Ella es economista catedrática del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y qué mejor que ella para que nos hable acerca de este tema. Cintia, bienvenida. Gracias por la invitación, Carmen. Encantada de estar aquí contigo. Al contrario, Cintia, gracias a ti. ¿Qué tema, no? Porque siempre que hablamos de nuestras niñas y del dinero, pareciera que son dos temas completamente diferentes y no se han podido unir. Es decir, no hemos podido enseñar a nuestras niñas la importancia del ahorro, de la inversión, del ser independientes. ¿Tú cómo lo percibes, Cintia? No, totalmente. Afortunadamente, poco a poco empieza a revertirse este efecto, ¿no? Pero ciertamente si observas, digamos, el comportamiento y la estructura o la participación de las mujeres, digamos, dentro de todo el sistema financiero formal, ¿no? Porque vamos a ver que esta es una característica esencial, ¿no? Dentro del sistema financiero formal, te vas a dar cuenta que venimos pues, prácticamente desde participaciones del 12%, el 15%, el 18%. Ahorita poco a poco comienza a visualizarse la participación, más o menos de un 38, un 40%, que sigue siendo muy baja, pero que sí nos refleja en buena medida pues este rezago tan importante que tenemos, ¿no? Y todas las características o todos los componentes o las vulnerabilidades que están asociadas precisamente a la falta de acceso al sistema financiero, que se originan fundamentalmente por la carencia o la ausencia de una formación financiera. Oye, Cintia, pero todo esto es de manera cultural, ¿no? Es decir, a las niñas, ahora va cambiando afortunadamente, pero realmente hay que reconocer que todavía sigue muy arraigado el machismo de decir, las niñas no necesitan pues tener dinero, ¿no? O hacer, digamos que enseñarles de inversiones o del ahorro porque pues se van a casar y las van a mantener, ¿no? Así lo dicen incluso los papás. Entonces todo esto ha mermado a que hoy tengamos estas cifras tan bajas. Totalmente. De hecho, fíjate que hace un par de años la Conducef hizo por ahí un estudio muy interesante, ¿no? Para ver más o menos cómo andábamos en términos de educación financiera. Creo que ese es el origen de todo. Y sorpresa, 92.5% de las mujeres encuestadas manifestaron nunca haber tenido ninguna clase de acercamiento, curso, taller, asesoría o alguna situación parecida a la cultura financiera. ¿92? Es brutal, ¿no? Más del barbaridad. 92% de las encuestadas manifestaron nunca haber tenido ninguna clase de acercamiento. Y si lo piensas bien y acabas de dar justo en el clavo, tiene que ver con esta raíz cultural. Es decir, pensemos muy bien cómo es que nos vamos formando en términos de la educación financiera, la cultura financiera, hombres y mujeres, pero particularmente las mujeres, ¿no? Desde que somos muy niñas, pues sí, vemos a la mamá que está generando sus mecanismos de ahorro, que ahorra con la tanda de la vecina, que si tiene una dificultad, pues busca el apoyo financiero primero con familiares, amigos, antes que caer en una institución financiera. Y al final del día, el tener, digamos, este primer contacto va generando una cierta cultura, una cierta noción y también la relación que vamos construyendo directamente con el sistema financiero, ¿no? Afortunadamente, las instituciones financieras se han venido modernizando. Creo que están entendiendo de mejor manera las necesidades que tienen sobre todo los más jóvenes, las más jóvenes, y hay mucha más preocupación hoy en día por generar precisamente esta cultura. Mucho de los rezagos que tenemos, por ejemplo, en términos de inversiones, ¿no? Que tanto la sociedad mexicana en general tiene este acercamiento con las inversiones, pierde el miedo a invertir, que invertir no es dejar tu dinero, digamos, en una cuenta de ahorro bancaria sin moverlo insisto, invertirlo, juntar tu dinero con otros amigos y ahorrar en esquemas informales tradicionales como la tanda y demás, sino aprender un poco más sobre cómo funciona la bolsa de valores, qué alternativas. Hoy en día, por ejemplo, ya se bajaron los montos de inversión, ¿no? Tú ya puedes invertir desde 100 pesos a través de distintas plataformas, por eso también ha provocado que surjan muchos delitos pues, digitales y muchos fraudes y estafas, y de ahí la importancia de que cada vez nos formemos más en esta cultura financiera, ¿no? Uno, que le perdamos el miedo, y dos, que conozcamos mucho más de distintos mecanismos para sobre todo pensar en el futuro, que creo que este es el punto crucial, particularmente hablando de las niñas, ¿no?
Y es que, mira, las niñas, bueno, cuando son pequeñitas dicen los papás, pues no necesitan nada, ¿no? Más que el estudio y que los eduquemos, pero ya cuando van creciendo y llegan a la edad adulta y no hicieron un patrimonio, no invirtieron, no ahorraron, y además si a eso le sumas en las comunidades en donde no estudiaron tampoco, pues se vuelven mujeres muy vulnerables que después pueden ser susceptibles a otros problemas como violencia intrafamiliar, violencia económica. Es decir, nunca generaron, pero nunca tampoco nadie les dijo que podían generar todos estos esquemas, Cintia. Totalmente. Y este tema de las vulnerabilidades asociadas también con la feminidad son tremendas, ¿no? Desde, por ejemplo, si checas las estadísticas de empleo informal, te vas a dar cuenta que la presencia femenina es predominante, por ejemplo, en los trabajos informales, pero también en los trabajos muy precarios, en aquellos trabajos que a lo mejor son mucho más flexibles en términos de horario, pero que tienen una brecha salarial importante con respecto a los varones, por ejemplo, ¿no? O que no tienen acceso, digamos, a la seguridad social. Y si a eso le vamos sumando esta desconexión, digamos, con el mundo financiero, en efecto, vas arrastrando una serie de problemas que surgen, digamos, desde los 15 años en adelante, desde la última fase de la infancia, no ya entrando prácticamente al inicio de la adultez, se van arrastrando, digamos, a lo largo de la vida adulta, de la vida madura, y como bien comentas, de repente encontramos mujeres de 40, de 50 años, que no tienen un patrimonio, no tienen una propiedad a su nombre, no cuentan con seguros de vida, seguros de gastos médicos, no tienen ahorros, no saben invertir, se ven obligadas, digamos, a trabajar también desde la informalidad, más bien en estos esquemas de autoempleo o de generación de recursos para la subsistencia, incluso para poder apoyar a las familias, ¿no? Hemos manejado mucho esta estadística en muchos otros programas sobre qué pasaría si las mujeres y los hombres participáramos 50-50 dentro de la actividad económica, y las estadísticas o las proyecciones son padrísimas, ¿no? Nuestro Producto Interno Bruto crecería más o menos un 30%. Qué barbaridad. No, con eso se solucionarían muchos de nuestros problemas como país, imagínate. Correcto, pero ¿dónde están precisamente esta falta, digamos, de incorporación de las mujeres en el mercado laboral? Pues puedes ver las estadísticas, ¿no? Desde, insisto, la precariedad de los trabajos, la brecha salarial, la falta de acceso a la educación y además, pues esta visión cultural de que las mujeres deben de encargarse del cuidado de otras personas, ¿no? De adultos mayores, de enfermos, de niños, o bien tienen que dedicarse una gran cantidad de su tiempo a las labores domésticas. Y eso, pues evidentemente le resta tiempo para la participación laboral, ¿no? Y en la medida, otro dato también interesante es que las mujeres, ¿qué hacen las mujeres con sus ingresos? O sea, ¿en qué los destinan? ¿Cómo los distribuyen? Y de acuerdo con las últimas estadísticas, sobre todo las mujeres que son madres, ¿no? Utilizan más del 80% de sus ingresos en el gasto familiar, los inyectan directamente en sus hijos, en los útiles, en la comida, en las medicinas, en tratar de resolver el día a día, ¿no? Por ejemplo, hay un dato muy interesante donde dice, bueno, si hiciéramos una selección aleatoria de hombres y mujeres, ¿no? Para saber, por ejemplo, cómo andamos en términos de cobertura para una contingencia, qué tanto hombres y mujeres son capaces de tener un guardadito de por lo menos un mes del total de sus ingresos, pues te vas a encontrar con que en el caso de los varones, 43, es decir, 4 de cada 10 varones tienen la posibilidad de generar un guardadito de por lo menos un mes de su sueldo versus el 32% de las mujeres, solo 3 de cada 10, ¿no? ¿Y para qué sirven estos guardaditos? Para contingencias, para no descapitalizarte, para no tener que ver de dónde sacas recursos para enfrentar una enfermedad, un incidente, alguna situación que implica pues un uso importante de tus recursos. Qué importante esto que comentas, ¿no? Porque cómo no lo estamos viendo en nuestras niñas, es decir, pareciera como que no es importante, ¿no? Y hasta que llegamos a la vida adulta y entonces como tú dices, estamos viendo a mujeres de 40 años que no tienen un patrimonio y que difícilmente ya lo van a tener, porque también hay que reconocer que cuando las mujeres nos volvemos mamás, pues nuestra vida productiva en el área laboral baja y no se ha podido cambiar por más que queramos que eso cambie, nos va a tardar todavía un poco. Entonces no somos tan productivas, eso significa que vamos a ganar menos y si ya no lo hiciste, decía mi mamá, todo lo que no hagas antes de tener hijos ya no lo vas a hacer, ¿no? Decía mi mamá, me lo sentencié y lo recuerdo muy bien y cuando me convertí en madre dije, ¿qué razón tenía? ¿Por qué? Pues porque ya los gastos crecen exponencialmente, ya no es lo mismo. Ahora, ¿cómo revertir esto? ¿Cómo enseñarles a nuestras niñas, Cintia, desde chiquititas, la importancia del dinero?
Es una gran pregunta y afortunadamente han surgido una gran cantidad de iniciativas que lo que están buscando es incidir desde la parte formativa, es decir, hoy en día te puedes encontrar en plataformas bastante amables, como el caso de la Conducef, una serie de cursos de educación financiera para niños, ¿no? Algo tan sencillo. Yo siempre digo, evidentemente como economista, siempre he creído que las personas con independencia de la profesión que vayamos a elegir, así como aprendemos español, así como aprendemos matemáticas, química, física, cívica, deberíamos de aprender también de educación financiera y de manejo del dinero desde que somos muy niños. Entonces, estos cursos le ayudan a los chicos a entender, por ejemplo, el valor del ahorro, lo que implica construir un presupuesto, hablar de dónde vienen tus ingresos, cómo le haces para tener un mayor control de gastos. Entonces, de entrada tienes todas estas plataformas y estos recursos, un montón de talleres. Recientemente lanzó Conducef de la mano con la Asociación Mexicana de Seguros, con la AMIS, un proyecto denominado Proyecto Minerva, muy interesante, que te va llevando de la mano para niñas de 15 años en adelante, las va llevando de la mano para ir formando esta cultura financiera. Esta cultura financiera que además pueda tener una vertiente vinculante, por ejemplo, con el desarrollo del emprendimiento, ¿no? Es decir, que no sea necesario que tengas que llegar a la vida adulta, incrustarte en el mercado laboral para tener conciencia de lo que es el manejo del presupuesto, una mejor relación, una relación más sana con tus recursos, que no estemos peleados con la generación de recursos, que sepamos qué hacer con este dinero, qué onda con el tema del ahorro, si tengo que ahorrar lo que me sobra, si tengo que sacarlo antes, pero de qué porcentaje, pero cuál es el más adecuado, qué pasa con las metas. Entonces te va llevando de la mano hasta que poco a poco puedas utilizar esta parte del ahorro ya directamente en un emprendimiento para ir poco a poco creciendo con tus ingresos. Entonces son plataformas gratuitas, hay una gran cantidad de colectivos que afortunadamente ofrecen hoy en día recursos multimedia para ir preparando pues evidentemente a las niñas desde que son muy pequeñas en este mundo financiero desde una perspectiva mucho más amable, pero que les permita llegar a la adultez mucho más preparadas de lo que seguramente lo hicimos varias veces. Te preguntaría, ¿qué edad es la adecuada? Porque dice estas plataformas desde los 15 años, pero ¿podríamos estarle hablando a nuestras niñas prácticamente desde que entienden, desde los 2, 3 años, de la importancia de que sean independientes? Digo, con un lenguaje a su edad, ¿no? Creo que desde el momento en el que los chicos se vuelven, poco a poco van adquiriendo esta conciencia de la importancia de los recursos, de dónde vienen los recursos y qué hacer con ellos, ¿no? Seguramente tú cuando eras niña en algún momento alguien te regaló una alcancía, sí, ¿no? Sí. Y si te daban domingo, bueno, pues por ahí podías ir guardando una parte del domingo. Sí. Y está muy bien, es un muy buen inicio, sobre todo cuando hay edades muy tempranas. Pero no basta con enseñarle a los chicos a ahorrar directamente en la alcancía, sino hacer el clic directamente con la importancia de construir objetivos, metas de corto, mediano y largo plazo. Esta ha sido por mucho un área bastante investigada sobre qué es lo que provoca que las sociedades tiendan a ahorrar más o tiendan a ahorrar menos, y tiene mucho que ver con esta vinculación o con esta noción de la existencia de metas y de objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, en la medida en la que poco a poco, es de que, a ver si tu hija quiere un juguete o quiere un vestido o tiene deseo de obtener un determinado producto, bueno, ir construyendo toda una estrategia financiera basada en el ahorro para poder alcanzar esta meta o este objetivo, ¿no? Y cómo poco a poco estas metas, estos objetivos pueden ir creciendo hacia objetivos mayores. Entonces, si bien estos cursos están diseñados para chicas de 15 años en adelante, prácticamente desde que los chicos ya saben leer, ya saben escribir, pueden, verbalizar ciertas necesidades, es un muy buen momento para empezar con hábitos de ahorro importantes. Muy bien, Cintia, pues vamos a regresar y me gustaría que siguiéramos tocando el tema de esto cultural, ¿no? Que tenemos tan arraigado, porque tú lo dices, desde cualquier edad se puede comenzar, pero creo que a la par tenemos que ir quitando estas brechas culturales que nos están haciendo que a nuestras niñas las dejemos de lado y a nuestros niños vayan avanzando. Entonces, vamos a hacer una pausa, es muy breve, pero seguimos platicando de educación financiera en niñas. Qué importante y cómo les puede cambiar la vida.
Estamos platicando con la maestra Cintia Valeriano acerca de la importancia de enseñar educación financiera en nuestras niñas y cómo esto les puede cambiar la vida en el futuro. Y las cifras aquí, quiero que usted preste mucha atención, porque ya cuando llegamos a esa vida adulta, Cintia, creo que ya es cuando empiezan a salir las repercusiones de no haber atendido la infancia. ¿Cómo estamos ahorita en materia de los intereses de las mujeres en el mundo del dinero? Es decir, ¿cómo se está conformando esto? Bueno, una vez que, digamos, se pasa a la parte del umbral de los primeros años de crianza, sobre todo de los hijos, la primera preocupación que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres, las madres de familia, tiene que ver directamente con la atención de salud, ¿no? Y parecería que la atención de la salud no tiene absolutamente nada que ver con la educación financiera, pero en realidad tiene todo que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si ves más o menos las cifras y el incremento en la incidencia de enfermedades como enfermedades del corazón, cáncer, hipertensión, diabetes, etcétera, te vas a dar cuenta que hay una tasa creciente, digamos, de esta clase de enfermedades, sobre todo en este grupo de edad, de mujeres de 38 años en adelante, ¿no? Así que, pues claro, viene esta preocupación por estar sana, por no faltarle a tus hijos, etcétera, etcétera, y de ahí, pues justo esta necesidad de saber de dónde vendrán los recursos para poder atender una enfermedad. Porque ciertamente cuando no se cuenta, sobre todo con este fondo de ahorro, pues una enfermedad puede provocar pues una pérdida patrimonial importante, un empobrecimiento del patrimonio de las familias. Entonces, ahí es donde está la primera preocupación. La segunda tiene que ver con todo lo relacionado con los seguros. El seguro de aquellas que tienen auto, el seguro del auto, de la casa, pero también el seguro de gastos médicos, el seguro escolar, etcétera, etcétera, que es otra de las grandes preocupaciones. Pues te digo, es muy interesante ver cómo se analiza desde la perspectiva masculina y desde la perspectiva femenina, ¿no? Porque las mujeres están pensando siempre en el futuro. Sí. ¿Qué pasa si falto? ¿Qué pasa si me accidento? ¿Qué pasa si no puedo ir a trabajar? ¿Qué pasa si choco? ¿Qué pasa si...? ¿No? Están como que siempre en este proceso de analizar la parte de los seguros. La tercera tiene que ver con el ahorro para el futuro. Afortunadamente viene desde el sótano, digamos, esta preocupación, porque antes estaba en el último lugar de la lista, ahora ya escaló a un tercer lugar. Sí hay cierto estrés financiero asociado directamente con la perspectiva de futuro. La última encuesta nacional de inclusión financiera, ¿no? Después de que hace 20,000 preguntas sobre cómo usas el dinero y cuántas veces vas al cajero y demás, coloca una última pregunta que parecería de repente como muy desconectada del resto del contenido, pero la verdad es que es una pregunta súper interesante. Le preguntan a las personas en general: oiga, cuando llegue ese momento el momento de retiro, ¿de dónde cree usted que vendrán los recursos para poder satisfacer sus necesidades ya de adulto mayor, ¿no? El primer lugar de las respuestas, con más del 90%, digamos, de los señalamientos, es de apoyos del gobierno, ¿no? Los programas de adultos mayores, etcétera, etcétera. En segundo lugar vienen las pensiones, y ojo, aclaremos que las pensiones pues solo pueden aspirar a ellas aquellas personas que han trabajado formalmente, que por lo tanto tuvieron una cuenta para el retiro. Pero en tercer lugar se encuentra pues de la aportación de mis hijos, ¿no? Que mis hijos en algún momento se hagan responsables de mis necesidades y atiendan todos mis requerimientos. ¿Cuál es el problema de esta respuesta? El problema es que uno, pues claro, no era lo mismo las familias de hace 40 años que tenían 6, 7, 8 hijos, y bueno, pues más o menos se podía distribuir la carga del mantenimiento, la atención médica y demás de los padres, adultos mayores. Pero en estos momentos donde tienes familias de máximo 2 hijos, en la inmensa mayoría prácticamente la pirámide poblacional nos va a conducir a familias todavía más chiquitas de apenas un hijo, pues imagínate la carga financiera que esto representa para tu hijo, para tu hija, si tiene que hacerse cargo de tu vejez y de la vejez en tal caso de tu esposo, ¿no? O de tu pareja. Entonces, esta tercera sin duda es una de las grandes preocupaciones y de los puntos que más estrés financiero le genera a las mujeres, digamos ya mujeres maduras, acercándose, digamos, no necesariamente en la adultez mayor, pero sí, digamos, en la etapa de madurez, ¿no? Esta preocupación constante por qué voy a hacer en el futuro, de dónde voy a obtener mis recursos, cómo le voy a hacer para salir adelante. Y por último, pero no menos importante, todo lo que tiene que ver con el ahorro y el interés por la inversión, ¿no? Lo comentamos al inicio de este programa. En México tenemos un rezago muy importante en términos de comprensión de cómo funciona la inversión, qué se invierte, de invertir dónde invertimos, qué onda con los metales, pero qué onda con los títulos que emite el gobierno, puedo invertir en acciones, cómo se hace aquello para invertir en acciones, si puedo invertir en criptomonedas o no. Y afortunadamente la discusión se ha abierto bastante porque hay cada vez más jugadores, más instituciones financieras, bancarias y no bancarias, físicas y digitales, que han
han abierto el abanico de posibilidades y que le permitan a las personas hoy en día invertir desde 100 pesos siempre que tengan una cuenta bancaria, que sigue siendo hoy pues una barrera fundamental, ¿no? Si no tienes una cuenta en un banco, en una institución financiera formal, pues tampoco tienes acceso a estos instrumentos financieros, por asequibles que sean. Entonces, bueno, aquí es por donde básicamente se sentan las preocupaciones financieras en las que deberíamos empezar a trabajar desde que son muy niñas las mujeres, ¿no? Para que poco a poco vayan creciendo con esta cultura, cada vez tengan más información y sepan estén mucho mejor preparadas para poder enfrentar los desafíos de la vida adulta. No, y además, por ejemplo, hablábamos de la parte cultural, ¿no? Antes decíamos, bueno, es que te van a mantener y decías tú, fuera del aire, sí, pero nada es tuyo, ¿no? Porque nada está a tu nombre. Y además de todas estas presiones financieras, pues no sabemos cómo vamos a llegar a la vida adulta, no sabemos si esas mujeres ahora con la modernidad van a querer o no ser madres, entonces también quién va a hacerse cargo de ellas en un futuro. Ahora, tú dices, sigue siendo todavía un problema el acceso a la banca, ¿no? Pero las mujeres somos bien administradas, somos las que, pues ahí están las cifras incluso de las nenis, ¿no? Que vaya, cómo crecieron en la pandemia y cómo se volvieron emprendedoras, pero eso siempre ha existido. Y siempre las mujeres cuando somos niñas vemos a nuestra mamá, tú lo decías muy bien, ahí tratando de financieramente sacar adelante la casa. Y entonces, ¿por qué si somos tan buenas, todos estos puntos que ya le comentamos a ustedes, lo cultural, la falta de accesos, nos siguen limitando? ¿Cómo hacerle para que nuestras niñas, Cintia, sé que es una pregunta difícil, pero cómo hacerle para que nuestras niñas, ante este mundo tan difícil que todavía no cambia, pues salgan lo mejor posible libradas cuando lleguen a esta vida adulta? Claro, sin duda todo tiene que ver directamente desde la formación en casa, desde la formación cultural, ¿no? Enseñarles a la par con los hijos varones la importancia de la administración y la gestión de los recursos, pero también la importancia del ahorro, la importancia de la inversión. Y ir acercándolos poco a poco, ir acercándolas poco a poco al mundo financiero, pero al mundo financiero formal, claro, ¿no? Sí. Porque ciertamente las mujeres tienen un talento muy particular para la gestión de los recursos, pues precisamente porque se han encargado de esta tarea desde hace históricamente cientos de años, ¿no? Prácticamente desde la tercera división del trabajo, las mujeres se dedicaron fundamentalmente a la producción agrícola, a la atención de los niños, al cuidado de los enfermos y a la administración de los recursos, ¿no? Entonces, ya es, digamos, una vocación muy natural para el caso de las mujeres. Bueno, hay que potencializar esa vocación. Y la mejor manera de potencializarla, pues, es precisamente a través de la formación, de la educación y de la cultura. Es decir, no basta con que se le entregue una alcancía. A lo mejor en una primera fase está bien, pero en una segunda fase, bueno, ábrele una cuenta. Claro. Después de que le abres una cuenta, eso ya le estás dando un acceso directamente a una institución financiera. Explícale de dónde viene el dinero. Explícale que el dinero no viene del cajero automático, no viene de tu monedero que parece una fuente inagotable de recursos, no, viene de que se tiene que trabajar para poder obtener ese dinero. Explícale lo que significa obtener esos recursos y por lo tanto, por qué es importante priorizarlos, por qué es importante identificar la diferencia entre un gusto y una necesidad. No quiere decir que no puedas tener gustos y placeres, todos los tenemos y los disfrutamos increíblemente, ¿no? Pero sí que identifique muy bien cuánto trabajo hay detrás de la satisfacción de un deseo versus la satisfacción de una necesidad. Entonces, desde esa clase de conocimientos que para mucha gente pueden ser, pero ¿cómo le voy a explicar eso? Un niño pequeño, una niña pequeña, bueno, es importante que los vayamos acercando a esa noción, a esa administración de recursos, ¿no? En alguna ocasión, recuerdo haber visto una estrategia financiera que me pareció muy interesante, en donde una mamá, por ejemplo, le establecía una tabla de tareas a sus hijos pequeños, ¿no? Y les decía, bueno, si cortas el jardín, te vas a ganar tanto dinero. Si bañas al perro, te vas a ganar tanto dinero. Como una forma de que ellos entendieran que el dinero no se da en automático, sino que hay un trabajo detrás, ¿no? Y es la compensación del trabajo. Y entonces, ya que los chicos terminaban sus tareas, sus jornadas de fin de semana o a lo largo de la semana, se sentaban con su mamá, la mamá hacía cuentas, les entregaba el dinero a sus hijos, luego les decía, bueno, de este dinero, tanto lo vas a destinar al ahorro y tanto lo vas a destinar para todos tus gastos. Y entonces ella tomaba una parte de ese recurso para satisfacer las necesidades que implicaba, pues evidentemente, el día a día, ¿no? Claro. Me pareció que es una estrategia muy sofisticada, ciertamente, ¿no? Pero es una muy buena estrategia, una muy buena forma de enseñarles las bases fundamentales de la educación financiera. Mucha de la problemática que tenemos hoy en día es que es difícil establecer esta relación entre causa y efecto. ¿De dónde viene el recurso con el que tengo que aprender ciertas habilidades de administración y para qué lo voy a utilizar? Oye, Cintia, y que le pierdan el miedo, ¿no?
Porque a veces, vaya, la desinformación nos genera temor. Es decir, ¿cómo invertimos en criptomonedas? Eso es para expertos. ¿Yo cómo voy a tener si nada más? O para gente que tiene mucho dinero. Si yo apenas si me sobran 500 pesos a la quincena. Bueno, la gente no sabe que con esos 500 pesos a lo mejor que le sobran o al mes puede ir generando este ahorro para una emergencia o le puede hacer. Igual en niños, porque a lo mejor la gente que nos está viendo dice, bueno, eso es en familias que tienen dinero y que les sobra para ahorrar, pero no necesariamente. Es decir, a los chiquitos desde muy poquito, si ya cuando ahora decían, lo que no me enseñaron en la primaria es que tenía que ahorrar para mi casa, y sí, a lo mejor sí desde pequeñitos ya, si lo sumamos en 20, 30 años, pues ya tenemos una fuerte cantidad de dinero. No, piénsalo desde esta perspectiva. Si un año tiene 52 semanas y tú le das 100 pesos a tu hijo cada domingo, al término de un año vas a tener 5,200 pesos, ¿no? ¿Qué puede hacer un niño con 5,200 pesos si de entrada tiene todas las necesidades satisfechas? ¿Y cómo puede tomar decisiones a partir de todo lo que implicó todo un año de esfuerzo y de ahorro a la hora de gastarlo, ¿no? Fíjate que afortunadamente las nuevas generaciones se están volviendo mucho más abiertas y mucho más interesadas en aprender sobre finanzas, y esto es algo que tenemos que aprovechar. Sí. Este interés repentino, y además, insisto, la existencia de tantas estrategias, sobre todo estrategias digitales, pero también que exista toda una cultura sobre cómo le hago para saber cuál es una alternativa adecuada que no va, digamos, a desviar mi dinero, que no me va a cometer un fraude, claro, o que no voy a perder lo poco mucho que estoy ahorrando en este proceso de enseñanza, de aprendizaje, ¿no? No, y además nos beneficiamos también nosotras, porque si hacemos hijos independientes, incluso económicamente, bueno, qué maravilla, que no nosotros, imagínate como mamás a los 70, 80 años estarnos preocupando si nuestro hijo le va a ir bien o no le va a ir bien, ¿no? Absolutamente. Pues Cintia, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido estos tips. Al contrario, encantadísima como siempre de participar. Muchas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. El tema es muy largo, pero esperamos que en esta media hora pues se haya quedado con algo, sobre todo la importancia de que nuestras niñas sean independientes y dejemos ya todos esos mitos, todas esas brechas culturales que nos impiden seguir avanzando. Nos vemos la próxima semana con otro tema de mujeres. Mientras tanto, pase bonita noche.